Hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño a la licenciada en Letras, Elizabeth Fontana, a quien le agradezco la visita. Gracias por la invitación. Al contrario. Elizabeth y Eliezel son viejos conocidos a través del interés que comparten por la lectura y la escritura. Precisamente hoy le vamos a pedir a Elizabeth que nos hable de un autor argentino nacido en Buenos Aires en 1900, Roberto Arlt, y además sobre su particular aporte a la literatura. Hace poco, Elizabeth, leí el siguiente epígrafe, que de acuerdo a la cita le pertenece a Cortázar. La comparto. Bueno. ¿Quién diría jamás cómo era? ¿Qué pensaba? ¿Cómo vivió? Toda biografía es un sistema de conjeturas. Toda estimación crítica, una apuesta contra el tiempo. Los sistemas son sustituibles y las apuestas suelen perderse. Si tuvieras que recomendarme una biografía rigurosa de Roberto Arlt, ¿cuál sería? Mira, por varios motivos yo elegiría la que Raúl Larra le dedicó allá por el año 50, por 1950, Roberto Arlt, el torturado. Y te decía por varios motivos. Uno es el haber sido el primero que se acercó a hacer un estudio profundo de la vida y de la obra de Roberto Arlt, vinculándolos. Pero también por algo que tiene que ver con la cita que vos oportunamente acabas de decir, que toda biografía es una apuesta porque uno no sabe cómo va a ser la recepción de ese escritor en el futuro. Y creo que Larra apostó por Arlt, que no era para nada un autor aceptado, no era un autor de la academia, más bien todo lo contrario. En su época fue bastante criticado, poco considerado, y bueno, creo que su apuesta hay que rescatarla. Y a tal punto es bueno el trabajo de Larra que en él se basaron una serie de trabajos que aparecieron en el año 2000, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Arlt. Dos buenos trabajos, el de Omar Borrell y el de Zahita, pero ambas biografías, también muy exhaustivas y muy documentadas, se basan en esta primera biografía de Larra. Por último, creo que es muy acertado lo de Arlt, el torturado, porque si uno se acerca un poco a la vida y a la obra de Arlt, a los personajes que transitan sus novelas, y conoce un poco los conflictos que él atravesó, evidentemente ese hombre que murió muy joven y tal vez no casualmente del corazón, debió ser un torturado, pienso. ¿Recomendás entonces a Raúl Larra? Se impone que te preguntes si conoció personalmente a Roberto Arlt. Mira, no hay ningún documento que lo diga. Pensamos que no, digamos, no hay nada que certifique que se hayan conocido.
Pero bueno, Larra pertenecía a un grupo de escritores de izquierda que por otra parte no aceptaban los cánones del socialismo soviético que imponía en ese momento el partido. Él pertenecía al Partido Comunista, y ese grupúsculo de autores, de ensayistas, tal vez hayan sido los únicos que tuvieron una mirada, o uno de los pocos, bueno, que tuvieron una mirada valorativa de Artaud, que como te dije antes fue bastante, digamos, no sé si criticado, pero no aceptado del todo en su momento. Fue revalorizado tiempo después. Para comenzar a desandar esta charla, te propongo ingresar en la vida de Roberto Arlt desde su propio entorno familiar, para preguntarte si es posible encontrar allí un ambiente propicio para su subjetividad literaria. Y depende de lo que consideremos como propicio. Si nosotros consideramos como propicio tener un buen marco económico y cultural, te diría que no, porque Artaud pertenecía a una familia de inmigrantes trabajadores con muchos problemas económicos, y él además fue un niño que atravesó, que tuvo un fracaso escolar que lo llevó a no terminar el primario, con problemas de inserción, que va a mantener durante toda su vida, ¿no? Este problema de no poder insertarse, podemos charlar después, eso también se ve reflejado en su literatura. Así que bueno, en esos dos parámetros, lo económico, lo cultural, no, pero evidentemente esa misma posibilidad de inserción, sumado a una relación muy conflictiva con su padre, que era una persona muy severa, por momentos cruel, evidentemente fue tallando una subjetividad artística, que bueno, él volcó en la literatura, pero así que en ese punto, o esos elementos sí fueron propicios para que él desarrollara esa subjetividad conflictiva, torturada, pero bueno, que le permitieron escribir un par de novelas realmente memorables. Roberto Arlt trabaja en el diario Crítica hasta 1928. Luego pasa al diario El Mundo. ¿Cuál era el clima de la ciudad de Buenos Aires en esos años? ¿Y cómo recupera el escritor en sus escritos esas circunstancias sociohistóricas? Y las décadas del 20, del 30, en las que Arlt escribe en estos medios que vos mencionaste, coinciden con diría, con la consolidación de la clase media urbana de Buenos Aires. Bueno, se dan una serie de circunstancias, la llegada del radicalismo al poder por medio del sufragio universal, partido que en ese momento, digamos, representa el imaginario de la clase media porteña, o no solamente porteña, pero bueno, Arlt desarrolla su actividad aquí. Además es una sociedad inscripta en una sensación de progreso que se percibe como ilimitado en ese momento, todo lo cual se cortó abruptamente con la crisis económica del 29 y la crisis política interna en la Argentina del 30, con el golpe de Estado, ¿no? Sumado a el aluvión inmigratorio con personas, hombres y mujeres de las más diversas culturas que llegaban al país, dieron como resultado, bueno, tipos humanos de los más diversos y pintorescos, que Arlt reflejó en la columna diaria del Mundo, Las Aguafuertes porteñas, porque él en crítica lo que hacía era la columna de policiales. Pero bueno, las Aguafuertes porteñas son realmente un mosaico de todos los personajes que poblaban el Buenos Aires de la época. Ahora bien, Arlt se acerca a ellos con una mirada
socarrona, irónica, nada complaciente. Pero bueno, esos son los personajes que aparecen. Haces mención a las Aguafuertes porteñas. Resulta imprescindible que te pregunte sobre esa obra. ¿Por qué eligió o elige ese título? ¿Qué obras contiene? Y además, ¿qué tipo de lenguaje narrativo podemos encontrar ahí? Y bueno, yo creo que Aguafuertes le pone... Aguafuertes es una técnica pictórica que consiste o que se sirve de un ácido que gasta una planchuela metálica sobre la cual después se imprime con tinta. Y creo que ese es el punto, ¿no? La mirada de Art es corrosiva. Como te dije recién, nada complaciente. Y me parece que de ahí viene lo de Aguafuertes. No es meramente costumbrista o decorativo, ¿no? Siempre hay una mirada corrosiva, una intención de que veamos el otro lado de esa realidad que Art nos está presentando. La mirada de un artista, que en definitiva eso es lo que los artistas hacen, o los grandes artistas hacen, digamos, presentarnos la realidad que vemos todos los días, pero del otro lado. E insisto, ¿qué lenguaje narrativo podemos reconocer en esa obra? Un lenguaje narrativo sencillo, pero en el nivel lexical lo usa mucho del lunfardo porteño de la época. Muchos de los términos que aparecen allí hoy están perdidos, o sea, son muy de la época, del lunfardo de la época, pero por lo demás hay que ver que eran escritos destinados a todo público, fueron muy populares, muy masivos. Es más, el diario El Mundo se vendía en muchos casos para leer la columna de Art, así que llegaban a todo público y era un lenguaje sencillo. Pero con el argot de la época. Antes de eso, en 1926, Roberto Ar escribe El juguete rabioso. Coincido con él cuando en la introducción de esa obra dice que las novelas cambian la vida de los lectores. Pero hablemos de Roberto Ar. ¿Cómo jugaban en él esos dos mundos unidos por la escritura? Me refiero al novelista urbano y al periodista. Art siempre fue consciente, y así lo manifestó en muchas oportunidades, que el periodismo era un medio de vida que le permitía desarrollar su actividad literaria, que eso era realmente su verdadera pasión, hasta su necesidad, te diría. Así que el periodismo para él fue siempre eso, un trabajo. Y como vos decís, su primera novela aparece en el año 26, estaba escrita de un tiempo antes, y Art, como periodista, también colaboró en varios medios, en varias revistas literarias y culturales de la época, de las cuales es importante mencionar que él escribió en la revista Proa, que dirigía Ricardo Guiraldes, que fue un personaje importante, curiosamente, Ricardo Guiraldes, que en apariencia diríamos no tiene nada que ver uno con el otro, pero curiosamente fue un personaje importante en la vida de Art, alguien que lo tenía como un secretario privado y que lo apoyó en su actividad literaria cuando las editoriales no le abrían las puertas a Art. Y esta revista Proa, que era un medio del grupo Florida, uno de los dos grupos hegemónicos de la literatura del momento, Florida y Boedo. Art no perteneció a ninguno de los dos. Y es en esta revista Proa donde, a modo de adelanto, aparecen dos capítulos de Juguete Rabioso, uno de los cuales después Art no va a incorporar en la versión definitiva. Y finalmente, y gracias a haber participado en un concurso literario de la Editorial Latina, que no ganó, pero bueno, evidentemente gustó a algún responsable de la editorial,
La editorial en el año 26 le publica finalmente El juguete rabioso. Art es muy joven, tiene 26 años, la había escrito unos años antes, o sea que es una producción de juventud y una novela de aprendizaje, una novela de iniciación, como solemos decir, y creo personalmente que junto con Siete locos son las dos mejores obras de Art. El amor brujo es de 1932. No termino de definir con quién Art es más impiadoso. Si con el hombre, la mujer, el hogar o el matrimonio. Pero, ¿qué ocurre en la vida de Roberto Art entre el juguete rabioso y el amor brujo? Y ocurre lo más importante, que es la aparición de Los Siete Locos. Los Siete Locos, que apareció en el año 29, le cambia la vida a Art, le cambia la vida en varios sentidos. Bueno, primero porque es una obra maravillosa que le posibilita a él acceder, gana el primer premio municipal de literatura. Y esto hace que Alberto Gerchunov lo contacte para ir a trabajar al mundo. Ahí empiezan a aparecer las aguas fuertes, que le da una llegada masiva al gran público. Es decir, que evidentemente entre esos años, entre El juguete rabioso y Amor brujo, que son la primera y última novela de Art, en el medio están Los Siete locos y Los lanzallamas, que tienen una unidad de acción y unidad de personajes, aunque alguna distinta técnica narrativa. Y bueno, empieza a escribir Aguafuertes porteñas, así que evidentemente esos son los años que cambian la vida de Art como escritor. Se puede reconocer, o pareciera que muchos de sus personajes o las ideas de sus personajes remiten al autor, o hay entre ellos y el escritor cierta autonomía. Bueno, todo personaje literario, una vez que se despega del autor, afortunadamente adquiere cierta autonomía, porque por otra parte el lector lo va completando, todos vamos cargando o resignificando las obras que leemos, así que los personajes literarios tienen cierta autonomía, pero también es cierto que en las obras de Art siempre descubrimos tres andariveles o tres ejes temáticos que se van interconectando y que entiendo que se vinculan con el conflicto personal de Art. Y esto es uno de los grandes legados de Art a la literatura argentina, es haber introducido la figura del humillado, del hombre, digamos, sometido o aplastado por una sociedad a la que ese mismo hombre percibe como mediocre, como menos valiosa que él mismo. Y entonces esto genera una angustia existencial y hace que este hombre vuelque esa angustia sobre el más débil, a su vez humillándolo. Este circuito es recurrente en la novela de Art. Eso por un lado. El otro eje tiene que ver con esta necesidad que se busca imperiosamente de sobresalir, y entonces buscar el medio económico que permita dedicarse a lo que a uno le va a permitir sobresalir, mostrar toda la beta creativa que uno tiene, y que la sociedad, obligándolo a uno a una rutina degradante o al menos sentida como degradante por los personajes artreanos, no le permite ejercitar. Y por último, la crítica a la clase media. Esto responde en parte a la pregunta que vos me hiciste sobre el amor brujo, sobre con qué se ensaña más Art. Creo particularmente que en esa novela con la clase media, a la cual critica muy agudamente en su doble estándar moral. Por una parte, con ese imaginario que tiene la clase media de querer pertenecer siempre a
o semejarse siempre a la burguesía a la cual no pertenece, y por otra parte tener conciencia que es esa burguesía la que no le permite desarrollarse porque la sojuzga. Bueno, ese conflicto, esa dicotomía de la clase media que no asume una identidad propia, es lo que Art critica muy agudamente, y en El amor brujo se ve con absoluta claridad. ¿Qué influencias literarias recibe Art y cuáles trascienden su propia literatura? Y Art fue un ávido lector desde joven. Ya desde su adolescencia leía los folletines de aventuras que leían todos los adolescentes de la época. Y después, bueno, como solamente leía en español, no sabía otro idioma, leyó mucha literatura española. La picaresca fundamentalmente lo impactó, digamos, podemos reconocer algún legado, pero creo que lo que más lo ha impactado, a juzgar por lo que se ve en su obra, son los grandes novelistas rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, Gorki, que él descubrió en la biblioteca anarquista del barrio de Flores, de la calle Terrero. Después, por influencia de Guiraldes, se introdujo en la literatura francesa, Flaubert, Proust, siempre grandes novelistas, pero esto que hablábamos antes, la imagen del humillado, esto tiene que ver con Dostoyevsky. Hay muchos críticos que unen o encuentran cierta relación con Los siete locos y los demonios. Hubo Humillados y ofendidos de Dostoyevsky, digamos, hay personajes que nos remiten a esos grandes personajes rusos, y Art aplica, cuando te hablé antes del hombre angustiado, con angustia existencial, humillado, estamos hablando de temáticas absolutamente modernas, vanguardistas para la época. Hay que pensar que el tema de la angustia existencial, recién va a ser difundido por la literatura existencialista francesa de la segunda posguerra, Camus, Sartre. Así que creo yo es el gran legado de Art a la literatura argentina, es ese tipo de personajes, pero también ciertas innovaciones en lo formal, la mirada interior del personaje, una técnica expresionista de profundidad psicológica, no tanto la acción, no tanto la trama, sino esa profundidad, ver desde dentro el conflicto humano de ese hombre que se desintegra inevitablemente. Conversaciones con ladrones es un título provocativo y un texto desopilante. Hay en esa obra algunas afirmaciones que bien vale la pena detenerse. ¿Cómo describirías a Roberto Art? Voy a arriesgar nuevamente y espero no equivocarme. Como un provocador, un denunciante, un esclavo de sus percepciones y estímulos, como un transformador de lo que ve en literatura, o nada de eso. Y no, es un provocador, al menos en las aguafuertes, es dos cosas: es un transgresor en primer término y un provocador, porque su mirada siempre trata de correr el límite. Hay aguafuertes memorables, por ejemplo una que se titula algo así como Los libros no sirven para nada, o donde responde a un lector que le consulta acerca de qué libros se pueden recomendar a un adolescente para guiarlo en la vida, y bueno, y Art muy provocativamente, Art, ávido lector, escritor, bueno, concluye diciendo que en realidad los libros no sirven para nada, que hay que aprender a vivir, y bueno, sí, es o cuando mantiene una polémica con Moner Sanz, un nombrado escritor de la generación del 30, acerca de la corrección del lenguaje.
de lo que lo acusaban muchísimo Art, que escribía con faltas de ortografía, que cometía errores sintácticos y demás, bueno, y él se defendía diciendo que a los literatos muy correctos y demás los leían nada más que los respetables miembros de su familia, ¿no? Y ahí es cuando dice que los que tienen algo que decir lo dicen de cualquier manera y sí, es un provocador, es un transgresor y un provocador, sobre todo en estas columnas de las aguafuertes. En varias oportunidades en la charla hiciste mención a los lanzallamas. Creo que un adorador de la sinceridad a ultranzas firmaría esta afirmación que voy a leer del prólogo, porque de alguna manera lo contiene y los representa. En realidad, uno no sabe qué pensar de la gente, si son idiotas en serio o si se toman a pecho la burda comedia que representan en todas las horas de sus días y de sus noches. Creo que en estas expresiones o en este párrafo hay por parte de Roberto Ar una defensa, como de alguna manera manifestaste antes, a lo que es su escritura, a lo que es su forma de escribir. ¿Cómo definirías vos su escritura? Si bien en algún aspecto, insisto, lo hiciste. ¿Y qué era para Roberto Ar escribir bien? Bueno, ese párrafo que vos acabás de leer está concretamente referido a quienes lo criticaban por presentar escenas que escandalizaban a la sociedad del momento. Y Art decía que esos mismos personajes leían a Joyce. En el año 22 había aparecido el Ulises de Joyce, que había revolucionado la literatura universal, que todavía no estaba traducido al castellano y que no lo estaría por muchos años, es decir, que solamente podían leer Ulises quienes manejaran el inglés, y un muy buen inglés, porque es muy difícil leer el Ulises aún en castellano, y que entonces adoraban esas mismas cosas que le criticaban a él, la adoraban en Joyce, porque eran unos snobs, y bueno, él no los define de esta manera, pero lo que les quiere decir es eso, que son unos idiotas útiles y que se toman en serio esta comedia que representa, que no son auténticos, que lo critican a él por mero snobismo. Y Art reivindica él dice que para él la literatura, hacer literatura es sumamente dificultoso porque él no goza ni de un empleo público como muchos, ni de fortuna personal, que él se tiene que ganar el pan todos los días, pegándole a la Underwood hasta quedar extenuado, pero que él ahí es cuando dice que los que tienen algo que decir escribimos donde sea y el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, dice. Escribir bien es eso, tener algo que decir, decirlo con fuerza y otra vez lo del cross a la mandíbula, ¿no? Elizabeth, gracias. No, Espero que, humildemente digo, que esta charla contigo sirva también de alguna forma para reivindicar a Roberto Ar. Aquellos Esperemos. que nos están viendo y no han tenido la oportunidad todavía de encontrarse con él, que lo hagan. Esperemos que sí, es recomendable. Espero que hayas estado cómoda. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a vos. A vos también, gracias por acompañarme. Te recuerdo que podrás volver a ver este programa por nuestro canal de YouTube, Isel TV 2013. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.